los días, no sabes quiénes son los otros miembros del jurado, es todo muy, muy misterioso. Y la verdad es que, bueno, al margen de lo que ha comentado Tony, yo solo puedo decir que tenemos un libro que es una absoluta gozada. Es decir, es un libro que, aunque los otros candidatos eran buenas novelas, la verdad es que no hubo mucho problema, porque nadie podía discutir la calidad indiscutible de este libro. Es un libro en el que te gustaría vivir dentro de él. Es un libro que demuestra una maestría en cualquiera de los palos en los que quiere tocar. En las discusiones con el jurado decíamos que a veces era insultante, porque te pasaba de hacerte reír a emocionarte, a intrigarte, o sea, hacía lo que quería contigo, ¿no? Era un poco decir, oiga, deje ya de manejarnos de esa manera tan absolutamente magistral. El libro tiene muchas cosas buenas, y muchas cosas buenas a nivel formal, como de escritura, pero también a nivel de fondo y a nivel incluso de una cierta ética y una cierta moral, ¿no? La novela está ambientada en la época del Corralito, el año 2001, y realmente, pues un poco por la época que nos ha tocado también vivir a nosotros, también tenía muchas cosas que nos podía hacer sentir. Sobre todo el libro que apela mucho a un concepto de recuperar los valores del entramado del barrio, de la camaradería, de la humanidad. Yo creo que es un libro profundamente humano, ¿no? Como que toca determinados aspectos de otras novelas de él, pero sobre todo la estructura de que es necesario que volvamos a sentirnos de que somos varios, que somos nosotros, que somos una comunidad, que nos tenemos que ayudar, que tenemos que estar en cierta manera relacionados, de cierta manera conectados para poder seguir. Es decir, que ya se ha acabado el tiempo de la individualidad y del egoísmo. Y yo creo que en esta novela, que a ratos es un western, a ratos es una de aquellas novelas o aquellas películas que veíamos de atracos o de una banda de gente que se reúne para aquí en este caso para tomarse la revancha ante un atropello que sufren por parte de una serie de personajes de una entidad bancaria. Yo creo que nos encontramos con la idea de la pertenencia a la comunidad, de lo importante que es pertenecer a un sitio, de lo importante que es saber quién eres y dónde estás y con quién cuentas. Eso, el aspecto humano. A nivel formal, ya les puedo decir, o sea, hay personajes, el trato de los personajes, la caracterización es fascinante. Yo a veces hay una escena que no os voy a desvelar del protagonista. Bueno, hay una historia de amor entre una secretaria y el hijo de uno de los de la banda. Hay bromas, hay diálogos que de vez en cuando me asaltan por la calle y tengo que sonreír. O sea, realmente hay uno con unas ortigas que nunca, yo creo que me seguirá toda mi vida, la escena de las ortigas. Ya sea que lo recomiendo, si tenéis un día malo os acordáis de las ortigas y al menos os va a cambiar un poco. Luego hay una serie, hay un plan, hay una estructura que yo no voy a explicar casi nada, no soy mucho de explicar las tramas, pero las reuniones de preparando lo que querían hacer, o sea, te gustaría asistir a esas reuniones en las que cada uno tiene su papel, cada uno dice barbaridades. Por otro lado, está muy bien mantenido el ritmo de principio a fin. También, por otro lado, está muy bien explicado la fechoría que fue el Corralito, como probablemente la fechoría que hubo en nuestra crisis, o el manejo por parte de determinadas entidades de nuestras ilusiones, de nuestros ahorros, de cómo esto. Es decir, no es un libro totalmente amable en el sentido de buscar una complicidad con el lector en este sentido, sino que también hay una parte de denuncia, hay una parte de explicar qué pasó y realmente qué fue lo que sucedió. Y después, sobre todo, hay un muestrario de personajes en los cuales tú entiendes a cada uno con sus contradicciones, con su manera de actuar ante la situación. Hay una estructura que te funciona perfectamente, pero incluso en eso Eduardo te sorprende. Es decir, estás como en el tren de las atracciones de la bruja, sabes que te vas a pegar contra la pared, crees que vas a girar a la derecha y él te gira a la izquierda.
Es decir, en todo momento te mantiene incluso la tensión en lugares comunes que tú más o menos crees que puedes saber. Te funciona la historia de amor de las ortigas, digamos, te funciona el western, que en el fondo es una estructura de western, te funcionan los secundarios, te funcionan los actores principales, y realmente el libro no decae en ningún momento, y realmente yo lo recomiendo. Es un librazo, es una gozada, y yo como escritor me da una envidia casi insana, ¿no?, de haber escrito ese libro. Y luego además hay otra cosa, que hay una escena, hay un accidente automovilístico que creo que es de una maestría, que ya no estamos hablando de que un libro te guste o no te guste, cómo está explicado, cómo está redactado, cómo está escrito esa escena, es de un talento que va más allá de alguien que escribe bien. Yo creo que en ese sentido yo no he leído nada así, no me han explicado algo así y no he sentido algo así. Entonces yo creo que estamos ante un escritor que no solo conecta con su público, no solo sabe gestionar todos estos palos, sino que estamos hablando de un escritor soberbio. Y nada, únicamente pues nada, me gustaría que hablaras del libro y luego preguntarte cosas un poco sobre esto de escribir, sobre cómo... me gustaría saber qué se siente cuando tu primera novela se convierte, le dan adaptación cinematográfica, le dan el Oscar, cómo te cambia la vida, cuál es tu planteamiento y sobre todo cómo salió la idea de la novela. Wow. Bueno, gracias por todo lo que dijiste. Te escucho a vos y parece bueno el libro. Sí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, algunas de estas cosas las dijiste el día cuando se da a conocer el premio. Se hace una teleconferencia donde estaban la Argentina, México y España, y los miembros del jurado hablaron unos minutos. A mí en general me da mucho pudor y mucha vergüenza escuchar que hable alguien bien de mí. Esa cosa, por un lado placentera y por el otro lado muy turbadora de pero gracias por esto de colegas. Yo de Carlos leí una gran novela, una sola, y eso hace que lo respete y lo admire. Entonces, que un colega diga esas cosas de tu libro es algo muy lindo. Pero bueno, dejemos esa parte y charlemos del libro. Así, yo no soy tan misterioso con los libros, digo, en una presentación del libro, porque claro, ustedes no lo han leído naturalmente, y si no, vamos a estar haciendo como sombras chinescas que nadie va a entender. Yo sé que Carlos lo hace para que lo compren el libro, yo entiendo y le agradezco esa definitiva solidaridad de colegas, pero yo creo que con los libros es un poco distinto de lo que nos pasa con las películas o nos pasa con las series, que está esa famosa cuestión del spoiler, de que no te adelanten lo que va a pasar. Si bien coincido en que no contemos del todo el final, yo no tengo problema, te autorizo, Carlos, a que digamos algunas cosas para que se entienda un poco más y para que todos podamos participar un poco mejor de esta conversación que estamos teniendo. No hay problema. Mientras ustedes sí prometan solemnemente no hacer lo mismo con sus conocidos y amigos, porque si no, ahí sí, definitivamente nadie va a comprar La noche de la usina. Pero mientras quede entre nosotros, que tampoco somos tantos, aunque quedamos con Tony y con Carlos en salir de aquí diciendo que éramos 3.000 y que no cumplimos. ¿Tenemos ese acuerdo básico? La calle está imposible de gente. Yo fui uno de los pocos privilegiados que logró ingresar. Todos vamos a decir eso. ¿Por dónde empezamos, Carlos? Bueno, pues un poco por cómo, es decir, cómo empieza, en qué momento, por qué decides ambientar la novela, empezar en la época del corralito y qué es lo que de cierta manera te da un poco esa chispa para iniciar una novela. Disculpen la tos, pero vengo complicado con la voz. Yo en el año 2006 escribí otra novela
que se llama Aráoz y la verdad. Es una novela que no está aquí en España. Era un momento un poco triste de mi vida, un poco depresivo, y en esa novela no ocurría gran cosa, sino había un tipo que tenía 30 y tantos años, no estaba atravesando un buen momento en su vida. En realidad el de Aráoz era mucho peor que el mío, el de ese personaje, pero sentía que necesitaba este Aráoz, que vivía en el Gran Buenos Aires, en esa zona medio pueblo, medio ciudad que rodea la capital federal en mi país. Necesitaba buscar al ídolo futbolístico de su niñez y preguntarle algo. Preguntarle, indagarlo, arrinconarlo casi, preguntarle algo sobre un partido definitorio y trágico del año 1971, cuando él era niño y su ídolo jugaba en el equipo de sus amores. Para eso se tomaba un tren y se iba a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, perdido en la llanura, un pueblo que se llamaba O'Connor. Y lo único que sabía este Aráoz era que Fermín Perlassi, esa vieja gloria del fútbol, tenía una estación de servicio en O'Connor. Entonces ahí empieza el libro, aquel libro, con este Aráoz bajándose de un tren en la estación de O'Connor, una estación perdida en el medio de la nada, y el jefe de estación lo conduce hasta la entrada del pueblo donde está esta estación de servicio. Bueno, y ahí sigue la historia, si no, ya son 2 libros que no leímos, y ahí sí es imposible definitivamente que hablemos de los dos. Esto que para ustedes no significa nada, para Carlos algo significa, porque la noche de la usina transcurre en O'Connor y el jefe de estación se llama Belaúnde y aparece y tiene un Citroën 2CD, 2 caballos. No sé si algo así existió aquí alguna vez. Bueno, y la estación de servicio le pertenece a Fermín Perlassi, que es el líder de esta banda. Bueno, a lo que voy es a que cuando yo escribí esa novela, fue una novela que escribí rapidísimo, aquella, ¿verdad? Si la verdad la escribí en 6 o 7 meses. Y cuando terminé la novela yo me sentía mucho mejor que cuando había empezado. Y creo que se lo debía a ese pueblo y a esos personajes. Nada, una forma sana de la locura, digamos, una forma bien vista de la locura, porque eso no existía en ningún lado más que en mi cabeza y en ese libro que había creado. Pero cuando estaba terminando de escribir Aráoz y la verdad, yo dije, pucha, ¿cómo voy a extrañar a todos estos tipos? Entonces dije, alguna vez voy a volver. Y como en esa novela, Aráoz y la verdad, viene este forastero preguntando mucho, los del pueblo que lo reciben no tienen ganas de contestarle mucho. Aunque lo que Aráoz viene a preguntar es algo muy del pasado, todos tienen una actitud muy de, no tenemos muchas ganas de recibirte y contarte nada. Y cuando yo escribía esa novela, aunque, digamos, así como mis personajes ocultaban cosas, yo iba sabiendo qué cosas estaban ocultando de su pasado reciente. Del pasado del 2000, del 2002, del 2004, aunque eso transcurría en el 2006, había como un pasado reciente del que ellos no tenían ganas de hablar. Y fue tomando forma en mi cabeza de qué era de lo que no tenían ganas de hablar, qué era lo que querían ocultar y por qué era tan importante que todos lo ocultaran puntillosamente. Entonces, ese es un poco el origen de este libro. Después de Aráoz y la verdad, pasaron muchas cosas profesionalmente en mi vida.
se estrenó la película El secreto de sus ojos, se estrenó la película Futbolín, yo escribí otras novelas, seguí trabajando, pero me había quedado pendiente como esa deuda de regresar a O'Connor y regresar a esa gente. Y tal vez el aliciente último haya sido estos 2 últimos años de mi país, de Argentina. ¿En qué sentido? Nosotros tuvimos elecciones presidenciales a fines de 2015. Y la cuestión del corralito emergió directamente en el debate político. Mi país estuvo últimamente y está todavía como muy entre los que son muy kirchneristas y los que son muy antikirchneristas y los que no somos ni una cosa ni la otra. Pero claro, ese es el debate que hay, entonces es el debate en que terminas involucrado de más cerca o de más lejos. Y claro, para la cuestión política y electoral era el kirchnerismo. Nosotros sacamos al país del drama del corralito. Corralito. Para los antikirchneristas. Ustedes, en realidad el país salió solo del corralito y ustedes no hicieron gran cosa para sacarnos del corralito. Pero el corralito. Es decir, la crisis del 2001-2002 fue, y sigue siendo de hecho, como la gran referencia para nuestros debates políticos y culturales actuales. Y de hecho, ahora ha cambiado el signo político de mi país y entonces se han invertido los roles, pero no la referencia. ¿En qué sentido? Hoy en día los kirchneristas dicen Macri nos va a conducir a una nueva crisis al estilo del corralito. Y los macristas dicen, de ninguna manera, las medidas que estamos tomando, ¿saben para qué son? Para asegurarnos de no terminar de nuevo. Pero el corralito sigue siendo como ese abismo referencial, a donde no nos tenemos que acercar y donde la política se refiere y todos dicen, no, tranquilos que nosotros somos la garantía de no terminar de nuevo ahí. Yo creo que esas dos referencias, una muy subjetiva y personal y la otra como que giraba en mi país, fueron las que me condujeron acá. Sí. Como verás, Carlos, cada pregunta tuya da para 20 minutos de respuesta mía, así que prometo ser más conciso. No, ahora me estaba acordando, ahora yo, al contrario, yo seré circular. Con esto de cuando te presentan y te dicen cosas buenas de tuya, me explicaron hace poco de un escritor japonés, que no voy a decir el nombre, que empieza por Mura y acaba por mí, que al presentador le dice, vas a hablar muy bien de mí, dice, sí, dice, pues a mí me da mucha vergüenza y tal. Entonces le dice, bueno, si quiere, no hablo nada bien de usted. Dice, no, tú hablas bien, yo no estaré contigo en el escenario y cuando acabes de hablar bien subiré. Entonces, bueno, es una Bueno, con lo del corralito, vamos a ir destripando y eso. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me gusta y que también podemos relacionar un poco con la realidad española es que, digamos, la estafa, o sea, hay un grupo de personas de ese pueblo que tienen la idea de organizarse como una cooperativa, de montar un negocio, van reuniendo los pequeños ahorros de uno y otro para de cierta manera salir adelante juntos. Hay un momento en el cual ese dinero lo tienen que meter en un banco, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, de esa parte, en el sentido de que incluso el corralito, como de cierta manera fue nuestra crisis, hay una manera de explicar la crisis como es de una conspiración internacional donde hay una serie de gente que decide todo y nos decide nuestros destinos, que bueno, que puede estar bien como entretenimiento, pero luego está también la mezquindad y la chapucería y la mediocridad de todos nosotros, ¿no? Es decir, aquí lo que les pasa a estas personas tiene mucho que ver con la mediocridad del señor que tiene el banco en ese momento y que ve una oportunidad de que él tiene una información que los otros no tienen y que de pronto esa gente tiene un dinero, ¿no? En el fondo es como eso. Y yo creo que esa mirada que haces incluso con los personajes negativos está muy bien, porque lo haces creíble. Es decir, tú en tus peores días puedes incluso verte en esa situación. Y aquí ha pasado un poco igual, es decir, aquí realmente a veces te has sentido estafado por quien te dijo que compras estas preferentes, con que hicieras estas cosas, ¿no? Yo creo que ese es uno... O sea, explicar el corralito desde el punto de vista de la propia mediocridad, de la propia estafa de bajo nivel, ¿no? Es que yo, sí, aunque entiendo que hay una cuestión general, digamos, ambientar eso en un pequeño pueblo, como O'Connor, que es un pueblo de 1000 habitantes perdido en el medio de la pampa húmeda,
a mí me permite eso de ver como gente buena y gente mala, con ese nivel de simplicidad, pero que es la gente que te hace bien o te hace daño. Y en las crisis, no es que los malos están solo allá arriba, detrás de oscuros, es que también están cerca. Y en esas crisis hay alguno que se beneficia. Y puntualmente hay, digamos, uno siempre habla del corralito, y creo que la referencia que se tiene desde el exterior a mi país del corralito es esta cuestión de, bueno, hubo un día que te dijeron no podías sacar dinero del banco. Tu dinero no lo podías sacar del banco porque eso iba a provocar la caída de todo el sistema. Entonces la gente ahí golpeaba las persianas de los bancos que estaban cerrados. Pero a las pocas semanas, una vez que renuncia de la Rúa, viene lo peor del corralito, que es la devaluación absoluta de la moneda argentina, que pasaba a valer la tercera parte de lo que valía. Porque lo que sucede es que lo que tú tenías en el banco supuestamente en dólares, te decían, no, ahora lo que tienes son pesos. Y estos pesos valen la tercera parte de lo que valían antes. Ahí está lo verdaderamente atroz del asunto. Por supuesto que no te dejen sacar tu dinero es atroz. Pero que te digan, bueno, tú tenías 1.000 pesos, sigues teniendo 1.000 pesos. Pero antes esos 1.000 pesos eran $1.000 y ahora son 300. Adelante, ya lo vas a poder sacar en unos meses, y de hecho a los meses lo pudiste empezar a sacar, pero cuando tú decías, momento, pero no eran 300, eran 1.000. Ah, no. Esa cuestión, quien sacó el dinero antes, que hubo gente que levantó el teléfono y dijeron, anda al banco y saca todo. No, pero hoy tengo 1.000 cosas que hacer. Anda al banco. Sácalo todo en dólares. ¿Y pero qué hago con todos los dólares? Mételos debajo de tu cama, no importa. Sácalos hoy. Hubo gente a la que le dijeron eso. Y esa gente, un mes después, tenía el triple de lo que tenía antes. A costa de que otro tuviera la tercera parte. Y eso es lo verdaderamente descorazonante del asunto. Esto de, perdimos todos. No perdimos todos. Perdimos casi todos. Perdimos los que tenemos como esta cosa de gente normal de, no puede ser tan grave. Vieron que uno muchas veces frente a la catástrofe, yo creo que tenemos un mecanismo reflejo de naturalidad. Como no se nos ocurre hacerle cosas terribles a nuestro prójimo, tendemos a pensar que esas cosas terribles no van a suceder. Entonces, me quedo en mi casa, que es lo que hicimos la mayoría. De hecho, yo casi nunca lo he contado. En un rapto de suerte descomunal, mi mujer se había ganado en una rifa un auto 0 kilómetros. De verdad, ¿eh? ¿Vieron esas cosas que uno llena cupones de una empresa? Esto era, todavía se revelaban, no sé si se ha revelado aquí, de las fotos, las viejas fotografías que uno iba al laboratorio Kodak y luego obtenía las fotografías. Bueno, llenando, supongo que una de las últimas medidas de Kodak antes de hundirse fue regalemos autos para que la gente siga revelando fotos. Y mi mujer se ganó un auto. ¿Y qué hicimos? Decimos, no podemos tener un auto 0 kilómetros. Yo era un profesor que ganaba muy poco dinero, mi mujer también. No podemos tener un auto 0 kilómetros. Entonces, no lo retiramos, lo vendimos sin sacarlo de la agencia de autos, lo vimos nomás, lo acariciamos y dijimos, qué bonito, qué lustroso. Dijimos, no lo tocamos, y nos dieron un cheque. ¿Y qué hicimos con ese cheque? Compramos dólares, pero los metimos en el banco. Con lo cual, 3 meses después teníamos una rueda del auto, 2 puertas, o sea, la tercera parte, no se córtenlo como quieran el auto, y teníamos la tercera parte más. Así fue. Otra cosa que, por ejemplo, además, la novela funciona de que hay un momento en el que se hunden todos, la impotencia, chocan contra esa situación, y entonces de cierta manera se tienen que rearmar. Y en eso, supongo que también, como eres muy futbolero, digamos, la banda de justicieros funciona mucho como un equipo de fútbol. O sea, yo creo que
hay una especie de roles y de quién controla el tempo y quién sabe y quién no, y quién es el esto que está muy bien. A mí, por ejemplo, me gustó mucho la importancia que le diste a dos cosas. Una, al trabajo en equipo, a eso que incluso el día te dije, la sensación de volver a pertenecer a una comunidad, de formar parte de algo más grande que tú, en el cual te sientes. Y luego una cosa que me parece muy acertado por parte de la editorial, que parece un matiz, pero dicen: un país en justicia solo queda la revancha. Realmente ellos lo único que quieren es recuperar lo que les han robado. Luego hay matices, con intereses, sin intereses, bueno, es otra cosa. Pero realmente es una cuestión de revancha, no es una cuestión de venganza ciega. Ellos no pretenden destruir ni matar ni nada, solo quieren justicia, ¿no? En cierta manera. Y esas dos cosas, por un lado, la necesidad que yo creo que hemos tenido de volver a trabajar en equipo y sentirnos parte de una comunidad, y esa moral del que ha sido estafado, que solo quiere lo suyo, no quiere más, ¿no? Yo creo que eso, no sé, son cosas que hacen que tus libros sean distintos de otros, ¿no? Bueno, creo que en esa parte de la solidaridad se me cuela una cuestión mía, personal, de cómo entiendo la vida. Digamos, yo creo que la soledad te quita cosas. Y al contrario, la buena compañía te fortalece y te da... me parece que la verdadera riqueza de las personas, o el éxito, hay esa cosa que entre comillas se habla tanto del éxito. Yo creo que el éxito en la vida es la gente que tenés en tu vida, tus amigos y tu familia, y porque es lo que te permite ser, ni más ni menos. Y a la inversa, si estás solo, por más que a vos te vaya bien en tal o tal cosa, no sé, me parece que a mis personajes por eso hacen eso, porque están derrotados, los estafaron, viven en la Argentina del 2002 donde no queda nada, y encima uno de ellos hasta pierde un afecto central de su vida. Y bueno, ¿qué hacen los otros? Y lo van a ver. ¿Y qué haces vos con un amigo? Y lo vas a ver. Y que está, le haces compañía aunque no quiera nada y te conteste con ironía y se los quiera sacar de encima. Y creo que un poco eso. Y eso que decís de la revancha, me alegra que la solapa esa incluya la palabra revancha, porque cuando se empezó a hablar de la novela, luego el premio, se hablaba de venganza. Y a mí no me gustaba sentir estas acciones de estos tipos como una venganza. Para mí la venganza es sobre todo una acción que lo que busca es provocar dolor. No estoy hablando que esté bien o esté mal, estoy diciendo, yo creo que la venganza genera eso nada más. Y a vos, vengador, también te hace daño. Para mí vengarte te hace mal, si solo es vengarte, porque lo único que hace la venganza, creo, es bajar al otro a tu propio infierno. Vos me mandaste a mí al infierno, bueno, yo me voy a vengar. ¿Y qué hago? Te traigo al infierno. Mientras que una revancha, a lo mejor sí se me cuela esta cuestión futbolera, es: ahora voy a ganar yo. Me mandaste al infierno, perdí. Bien, ahora voy a ganar. Voy a ganarte. Bueno, si me toca enfrentarte a vos, pero ahora... Entonces, por eso, lo que estos tipos lo que buscan es recuperar el dinero que les robaron, porque juntan dinero, pues dicen: el país se está yendo al diablo, el campo va a quedar, que es un razonamiento que los argentinos solemos tener. Bueno, el campo está, tarde o temprano se acomodará algo en el campo y eso nos dará cierta riqueza. El inconsciente argentino funciona así. Bueno, tenemos el campo, tenemos la vaca, tenemos el trigo, ahora tenemos la soja. Bueno, más o menos nos acomodaremos. Entonces, les roban ese dinero. Están destrozados. Bueno, ¿qué van a hacer? Recuperemos el dinero. ¿Para qué? Para hacer eso que íbamos a hacer.
Pero por eso me coincido en esto de que sea una revancha. Sí, no, y además siguiendo el símil o sea, ellos quieren ganar, pero también quieren ganar a su manera, es decir, tienen un cierto código en la revancha, en cómo quieren ganar ese partido, ¿no? Yo creo que sí, y sin adelantar que termine pasando, sí, hay una cosa de que a mí me gusta de estos personajes, está mal que a mí me gusten cosas de mi propio personaje, pero bueno, me gustan. Que es que no van a andar llenándose la boca, decimos, no sé si se entiende a qué se refiere la expresión, andar llenándose la boca, andar mandándose la parte, decimos en Argentina, de hicimos esto, hicimos aquello. Si les sale bien, los tipos no podrán decir una palabra. Que eso para un argentino es atroz, me parece. Pues no creo que hace mucha diferencia. Esto de míralo, es como, bueno, me gana el Alfaguara, pero no se lo puedo decir a nadie. No tiene gracia, pero bueno, pero estos tipos tendrán que aceptar eso. Si les sale bien el robo, claro, como ellos quieren hacer un negocio legal, nunca jamás le podrán decir a nadie que hicieron una hazaña fenomenal y robaron un montón de dinero. Y eso me gusta como pensando en esto de un código, de una moral dentro de la cual estos tipos sienten que se mueven, ¿no? Luego otros aspectos son las relaciones padres e hijos, ¿no? Ahí hay como... Hay dos, sí, son hay muy dos. distintas y se resuelven de manera distinta, pero yo creo que está muy, muy bien explicado, además muy sutil todo, ¿no? Y además con sorpresas que tampoco vamos a desvelar, ¿no? Es un tema que te interesa y te importa, ¿no? Sí, el tema de padres e hijos. En mis primeros libros estaba muy presente desde la mirada del hijo, creo. Pues yo perdí a mi padre de muy chico y creo que una de las grandes razones, si no la gran razón, sino la única razón para haberme puesto a escribir fue hablar de eso, hablarme de eso. Por eso en mis primeros libros, que son de cuentos, hay mucho de hijos en relación a padres. Y en este siento que hay mi posición ahora es más de padre, pensando, claro, estoy más en el lugar del padre ya, porque mis hijos tienen 19 y 15 años, y cuando yo empecé a escribir, mis hijos eran un proyecto, o estaban naciendo. Pero también me gustó plantear esto de dos posibilidades, de un padre y un hijo que funcionan de un modo y otro padre y otro hijo que funcionan de otro modo totalmente distinto. Pero porque también siento que escribir para mí es una manera de interpelarme. Y mientras yo escribo, hay algo de mí que va pensando, guarda, Eduardo. O sea, manejate en la vida de modo de ser mucho más este padre que tal otro, para que en el futuro tu relación con tu hijo sea mucho más de esta manera que de tal otra. Aunque el lector después no lo encuentre, salvo los 3.000 que nos juntamos hoy aquí, pero los otros no lo van a saber. O sea, es una manera también de conocerte, ¿no? Escribir, o sea, es una manera de buscarte y de conocerte. Yo te diría que es sobre todo eso. Empecé a escribir sin la menor intención de publicar, siendo un licenciado en historia e imaginando que iba a tener una carrera académica en mi pequeño mundo de los historiadores, y empecé a escribir para eso. Y vos fíjate, sigo escribiendo para eso. Por supuesto que no solo para eso. Por algo me presento un premio así, por algo me encantó ganarlo y quiero ahora recorrer toda América Latina, como vine aquí a España, para que el libro haga el mejor camino posible. O sea, me encanta por un montón de cosas, pero en el fondo sigo escribiendo para eso, por suerte. ¿Y qué libro fue el que te rompió la cabeza la primera vez? El que de chaval te cambió un poco y... digamos, siempre me gustó mucho leer y recuerdo una niñez llena de libros. Los típicos libros que leía un chico en Argentina en los años 70, los de Julio Verne, los de Emilio Salgari, los de Alejandro Dumas, esos libros de aventuras que eran
que son unas aventuras espectaculares. Y nosotros teníamos la dificultad de que yo, ahora los tengo esos libros, y eran traducciones hechas en España, con lo cual había una distancia idiomática importante, y sin embargo, ahora, después de esas lecturas de niñez, para mí el que me rompió la cabeza en la adolescencia y me dio vuelta el cerebro fue Cortázar. Los cuentos de Cortázar. Cortázar murió en el 84 y muy rápidamente hubo algunos libros editados así rápido con todos los cuentos de Cortázar, y yo me topé con todos los cuentos de Julio Cortázar, que no sé si eran todos los cuentos de Julio Cortázar, creo que no, pero sí eran un montón de cuentos mal ordenados, porque el primero de los volúmenes era Historias de Cronopios y de Famas, estaba adelante de todo. Yo dije, uy, qué raro. Pero aún en Historias de Cronopios y Famas había unas historias que tomaban lo cotidiano y no iban a ningún lado más que a sí mismas. Yo decía, ay, se puede escribir. El asunto no es sobre qué escriba, sino el cómo. Yo creo que Cortázar me demostró que la literatura es sobre todo un cómo. Es una hipnosis. Que cuando un escritor te atrapa, y no importa lo que te esté diciendo. Si eres capaz de envolverte en lo que está diciendo, alcanza. Y si no, no importa lo que te pueda decir. En ficción estoy hablando, ¿no? Que de eso estamos hablando. Y después bestiario. Los cuentos del libro Bestiario de Cortázar para mí son, uno particularmente, Carta a una señorita en París. Es un cuento que tiene un desbarranque hacia lo fantástico en la página 2. Es un tipo que vomita conejitos. Lo digo para el que no lo haya leído. Vamos. Vos en la página 2, cuando ves que el tipo vomita su primer conejito, decís... Y en la página 3 decís, pobre tipo. Y en la página 6 entendés perfectamente el drama terrible de vomitar conejitos. Y en la página 11 entendés perfectamente el desenlace de este pobre tipo que vomita conejitos y le cuenta a una señorita en París lo que pasó con su departamento. No es una obra maestra. Bueno, y como ese miles. Bueno, ese fue el tipo que a mí me... No sus novelas. No esa cosa experimental de Rayuela. Bueno, sí, la leí, me gustó, me dije, wow. Pero cuando yo vuelvo a Cortázar, vuelvo a los cuentos de Cortázar. Oye, y eso que te comentaba al principio, es decir, con tu primera novela, aparte que es un éxito, su adaptación, o sea, cuando... Es un éxito por el cine, Pero bueno, ¿qué se siente cuando, o sea, cómo... La sensación esta de que hay cosas que ni tan siquiera llegas a soñar y te pasan, ¿no? O sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo creíste que te iba a volver loco? ¿Cómo lo viviste aquello de está pasando? Fue una suma de extrañezas. Esto de que Campanella, un escritor, un director de cine famoso, cuando estrenó Luna de Avellaneda, que fue su película anterior, dijera en los reportajes, no, porque a mí un escritor que me gusta mucho, que es Eduardo Sacheri, y yo lo escuchaba en la radio y decía, enloquecí. Soy de esos personajes esos psicóticos que piensan que los medios le están dando un mensaje personalizado. Yo estaba recorriendo en un auto desvencijado que tenía en esa época, que no era un Citroën 2 caballos, pero iba de escuela a escuela en una zona del Gran Buenos Aires que es peligrosa, difícil, y escuchaba eso en la radio, y después me llama Campanella y me dice, tengo ganas de que alguna vez escribamos algo juntos. Menos mal que era por teléfono, porque a mi cara podía corresponder un sí, Juan, me encantaría, pero... Y después a mí me gustó siempre ir muy de a poco. De hecho, cuando estábamos hablando con esto de Campanella, hablábamos de mis cuentos. Yo tenía terminada
la novela La pregunta de sus ojos, la que le dio origen, y no se la di a Campanella. Y uno puede decir, bueno, tenés una novela, hay un director de cine famoso que quiere escribir con vos, ¿por qué no se lo ofreces a ver si le gusta? Y yo creo que el que se tiene que enamorar es el otro. Y de hecho se la compró él por su lado. Mejor, un ejemplar más, siempre es un ejemplar más. Y él tuvo el envión. Y entonces ya eran una serie de sorpresas. Y poco me dice, bueno, escribamos el guión, que fue un trabajo enorme. Porque por un lado, a mí me gustó esto de escribir juntos. Pero es muy difícil para un escritor de ficción escribir con otro. Y el cine lo escribís de a varios. Y esto de, no, pero esto lo vamos a cambiar. Y la respuesta de uno no puede ser, no, pero en el libro es así. Porque sí, en el libro es así, pero en la película va a ser de tal otra manera. Y entonces esto de empezar a negociar, a buscar alternativas. Y después, cuando se estrenó la película en Argentina, con Campanella estábamos sentados fuera del cine, en una escalera, porque nos ponía muy nerviosos estar adentro y no saber si la gente reaccionaba como nosotros pensábamos que fuera a reaccionar. Era agosto de 2009. Y un mes después la habían visto 2 millones de personas la película. Pero ese día no. O sea, ese día no sabíamos lo que iba a pasar. Yo creo que la gran lección es esa. Y en marzo del año siguiente la película ganó el Oscar. Y también fue... O sea, la noche anterior yo estaba en Hollywood en una fiesta y me lo presentaron a Tarantino. O sea, mi reacción es esa. Es volver al hotel y llamar a mis amigos. ¿Sabes a quién me presentaron hoy? ¿A quién? A Tarantino. No, boludo. Y el Oscar fue eso. En realidad, ¿sabes qué fue sobre todo? Después de... Bueno, estábamos ahí en Los Ángeles y la entrega y los gritos y el alborozo. Se me acercó el músico de la película, Emilio Kauderer, que es un músico argentino que vive en Estados Unidos hace muchos años haciendo música de películas. Y yo estaba mirando por un ventanal Los Ángeles y llorando, básicamente. Me dedicaba hacía 20 minutos a llorar sin que nadie me viera, como buen argentino. Llorar sí, pero que nadie te vea. Y se me acerca y me dice, ¿sabes qué, Eduardo? Esta película nos va a cambiar la vida. El Oscar nos va a cambiar la vida. Y se me dice, este tipo que anda en un BMW convertible, no sé qué, y ¿en qué le va a cambiar la vida? Es que el Oscar es eso. Es trabajo, me dijo. Y tenía razón. El Oscar lo que me abrió fue la posibilidad de empezar a trabajar en cine con frecuencia. Entonces, esa traducción a mí me ayuda mucho. Suponte, ¿qué es el premio Alfaguara? Trabajo. Yo creo que influye esta cultura que tenemos muy arraigada en la Argentina de ser un pueblo de inmigrantes. ¿Qué era para mis abuelos la prosperidad? Trabajo. Y esto es lo mismo. Así que en el fondo la traducción es trabajo. Trabajo futuro, ¿no? O sea, pues voy a seguir trabajando. Te voy a decir, así para un poco, luego ya si queréis pasamos preguntas. Con respecto a la novela, he comentado, los diálogos me parecen brillantes, rápidos, los personajes están muy bien. ¿En qué parte de la novela, o sea, tú qué te sientes más cómodo y qué te sentiste más, te divertiste más, ¿no? A pesar de todo trabajoso que es una novela, uno tenía la sensación de que te lo estabas pasando de coña haciendo hablar a estos personajes y moviéndolos. ¿Era así o...? Cuando llegué a esa etapa, sí. Me refiero cuando yo empecé a escribirla en la novela y después de pensarla mucho y darle muchas vueltas... ¿La tenías clara de principio a fin? Digamos, recién me senté a escribir cuando tenía claro casi todo lo que iba a suceder, que es lo que suelo hacer,
viste, no, hay escritores, no sé cuál es tu caso, Carlos, si hay una cosa, bueno, intuyo más o menos y empiezo y voy decidiendo y definiendo y optando, o si no, voy de aquí a allá y pasando por estas estaciones, y cuando tengo eso claro, ese itinerario, ahí me pongo a escribir. Como te digo, no sé cuál es tu caso, el mío es tengo que tener claro más o menos dónde arranco, por dónde sigo y dónde termino. Pero a los personajes todavía no los conozco. Es muy frustrante de entrada saber el qué, pero no tener claro el a quién. Y recién pero 1 mes y 2 meses y 3 meses, y ahí sí los empiezo a conocer, y ahí sí se pone divertidísimo. O sea, yo ya dejo a mi hija en la escuela y me voy a casa sabiendo que hoy los hermanos López, que son 2 de los personajes, están todos muertos de hambre, pero se compraron igual un teléfono celular. En una época que el teléfono celular es un lujo en la Argentina, todos viven en un pueblo de 20, digamos de 1000 habitantes, donde no se puede estar a más de 1 kilómetro de nadie, y los 2 tienen un teléfono celular porque consiguieron una buena promoción callejera. Y ya voy pensando la cara que van a poner cuando les suena el teléfono. Uno se va a sentir importante. ¿Hola? Sí, gorda, después te llamo, estoy en una reunión. ¿Qué es lo que un argentino, de los que a mí me gustan, pese a todo, así en las primeras épocas del celular? No sé si aquí pasaba, pero silencio. ¿Hola? Tengo un celular. Entonces esa cosa me resulta ya divertida antes de hacerlo. Por ejemplo, cuando vaya Rodrigo a destruir las plantas, porque hay un personaje que tiene que ir a cuidar supuestamente las plantas de interior de una oficina y no tiene la menor idea de cómo cuidar plantas, entonces las destroza básicamente. Se enamora de la secretaria, impresionarla. Y encima pasa que, claro, llega a un lugar donde tiene que hacer inteligencia, porque es la oficina del enemigo, y no solo no sabe cuidar las plantas, sino que ve la chica más linda del mundo. Y esa sensación, cuando te pasa, bueno, yo lo digo como hombre heterosexual, esa es la sensación de repente ver a la chica más linda del mundo. El día que yo voy a escribir eso, ya voy entusiasmado de que a Rodrigo le pase esto. No, pero incluso, ya te digo, como lector, tú tenías ganas de llegar a casa para estar allí, ¿no? O sea, sobre todo en esas escenas que son como muy de Buster Keaton, si Buster Keaton hubiera tenido diálogos, ¿no? Porque son muy cómicos. Es lo que te he dicho, o sea, hay momentos de la novela que te gustaría vivir en ellos. O sea, lo de leerlos, mira, porque no hay otra manera, ¿no? Pero pues eso, que la sensación esta de que había momentos que lo estabas disfrutando como... Sí, la disfruté mucho. Y ahora lo releo así, entre entrevista y entrevista, que siempre hay un ejemplar puesto ahí, abro y si llega un momento medio emocionante y eso lo dejo al margen porque yo me emociono. Bueno, lo verán ahora mismo, que en algún momento tiemblo un poco. Pero en las partes de risas me quedo leyendo y me divierto. Pero porque, bueno, se genera eso con... Sí. A mí me gusta esos personajes que son muy chiquititos y se toman muy en serio a sí mismos. Y ahí hay una cosa muy bella en eso. Y la dignidad de esos, o sea, hay la dignidad de esos personajes pequeños que de ese respeto hacen que se levanten del suelo, que busquen su pequeña parcela, que protejan lo suyo, ¿no? Eso está muy bien. No sé, creo que tratas los personajes de una manera... Nunca es naif, es tierna, pero sobre todo no pierden nunca la dignidad de lo que son, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado de hacerlo. Bueno, no sé, aquí podríamos estar... Yo diría que de los 3000, ustedes, por haber sido los primeros de los 3000, pueden preguntar, ¿no? Son los que tienen derecho a preguntar. Los otros, no, los de las últimas filas, por el momento absténganse. Pero si tienen ganas, charlemos, digo. Sí. Además, la entrada es gratis, pero la salida, si no hay preguntas, se tiene que pagar. Ajá, eso no lo dijimos, nos pareció con Tony que era predisponerlos mal. Hola. Soy Jorge, soy historiador. Yo estuve en Buenos Aires a cabo de 10 años, del Corralito, que es uruguaya. Y entonces, bueno,
la sensación que tuve en Buenos Aires era que había una atmósfera de que algo iba a pasarse, algo malo. Entonces, el caso uruguayo, ¿cómo puede vivir esa sociedad con esas crisis recurrentes en que solo tienes a la familia, en que el Estado falla, el banco quiebra y te quedas en la calle, los milicos te hacen un cambio de la tarjeta y te arruinas? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo vive la gente? Fuera del fútbol, sí. ¿Qué queda? ¿Cómo es eso de que Uruguay Si le gana a Argentina. le gana a la Argentina Uruguay? Y en copas de 10 finales lo ganamos. Estamos ahí, Copas América tenemos 15 y 14. Mundiales tenemos 2 y 2. Tienes razón, Pensá que las dos Es de Uruguay. No, está muy bien. No pienso hacer un enfrentamiento rioplatense, pero creo que estamos bastante parejos en general. Los dos Juegos Olímpicos de Uruguay en aquella época eran mundiales. Por lo tanto, son 4 mundiales, no discutas. O sea, la primera pregunta, son la 4 pregunta mundiales. Era una trampa, ¿no? La primera pregunta. O sea, Bueno, la pregunta era cómo podemos vivir. Sí, a mí me costó entenderlo, ¿eh? Cómo puede vivir, al menos en Uruguay, cómo puede vivir la gente. Y Uruguay, al final, es un gran... Bueno, Uruguay comparado con nosotros es Suiza de todas maneras en cuanto a su previsibilidad y... Bueno, pero digamos, es probable que vivamos con un mayor nivel de incertidumbre en muchas cosas. De todas maneras hubo cosas que se recompusieron bastante y de hecho, tarde o temprano la gente volvió a dejar el dinero en el banco, no los dólares, que quedó el hábito de quien tiene dólares los tiene en cualquier otro lado menos en el banco. Digamos, hay de nuevo la posibilidad de depositar dólares en el banco. Nadie lo hace. Quien tiene dólares los guarda contantes y sonantes. Pero la gente volvió, digamos, la vida sigue. Es como si yo te dijera, ¿cómo puede haber gente que vive en zonas de terremotos? ¿O cómo puede haber gente que vive en zonas de tsunamis? No. Y te lo digo como historiador, que eso tiene que generar, a la larga, un pesimismo generalizado de la gente, una pérdida de confianza en las instituciones. Y al final lo que te queda, hemos dicho, es el campo, el trigo, la soja, la vaca y la familia, ¿no? Entonces, No lo sé. Yo no me atrevo a hacer lecturas generales de mis compatriotas. Me parece que no carecemos de proyectos colectivos y no sé si el pesimismo será una seña de identidad que nos caracterice. A lo mejor podría decirte que yo tiendo a ser pesimista, pero no me atrevería a trasladar mis actitudes personales a una colectividad a un colectivo tan grande y tan complejo. Yo soy de Brasil y quería recordar que el corralito fue inventado en Brasil en 1990. Ah, fue anterior. Bueno, pero no le pusieron como nombre corralito. Nosotros tenemos ahí la propiedad intelectual de la denominación, entonces. Pero quería preguntarle si una situación de crisis es favorable a la ficción, crear ficción. Yo estuve pensando estos días a raíz de las charlas que tuve con periodistas, puntualmente la situación del corralito, a nivel literatura, todavía no la he visto muy ficcionada. Sí hay una muy buena miniserie televisiva de Juan José Campanella que llamó Vientos de Agua, que trataba 2 momentos históricos y uno de esos momentos se disparaba a partir del corralito. Se trataba esa parte de un argentino que emigraba a España a raíz de lo que había pasado con el corralito. Creo que hay otras grandes crisis argentinas, pero más de tipo político, como es los años 70 y sobre todo la dictadura militar, que sí ha generado gran cantidad de ficción. Creo que hasta ahora no así el tema de esa grave crisis económica del 2000, 2001, 2002. Hablando sobre la relación entre crisis y creatividad, yo soy periodista y escritora y he trabajado mucho sobre cine argentino y inmediatamente después del corralito yo hablé con bastantes cineastas y
sí me confirmaron que hay una cierta relación entre crisis y creatividad, que la Ajá. gente armó su proyecto, aunque tenían que improvisar. Claro, Sí. no Sí. como, digamos, el cine siempre es un medio muy, muy caro en comparación con escribir, porque escribir lo puedes hacer solo con tu ordenador o con un lápiz, si hace falta, mientras sí. el cine es costoso, pero igualmente. Me confirmaron algunos que sí ha sido un motor de creatividad, porque hay muchas historias en la calle. Ujú. Siempre la crisis suena un poco cínico, es algo que tiene más, pasan más cosas y las cosas se llevan a otros extremos que en situaciones de estabilidad. La estabilidad, tristemente, muchas veces no es muy interesante para la literatura. Como dice Tolstoy, todas las familias felices son iguales y las familias infelices tienen su... Sí, entiendo, ¿no? Me parece que, digamos, a mí me cuesta un poco hacerme cargo de toda una sociedad en mis respuestas porque soy un simple individuo, un argentino de 40 millones, pero me parece que la creatividad y digamos las creaciones culturales siguieron siendo muy abundantes y el país creo que sigue siendo bastante vivible. Y digo algo más, siendo un país que había tenido recurrentes golpes de Estado, como muchos de América Latina a lo largo del siglo XX, institucionalmente la Argentina sobrevivió sin un golpe de Estado a esa crisis del 2000-2001. Quiero pensar en mis días optimistas que hay algunas cosas que, pese a todo, los argentinos hemos aprendido. A nadie se le ocurrió en 2001 ir a buscar a los militares como había pasado en numerosos enfrentamientos argentinos con anterioridad. Y los años siguientes fueron bastante mejores, más allá de que los últimos han sido bastante recesivos. Pero, digo, y suponte, hablando del mundo del cine, luego de la devaluación del peso en relación al dólar, Argentina se convirtió en un gran mercado, por ejemplo, para el cine publicitario de todo el mundo. Entonces la industria del cine sobrevivió gracias a la publicidad filmada para el resto del mundo que en ese momento no estaba en crisis. Así que sí, creo que hay bastantes opciones, que hubo bastantes opciones y se aprovecharon. Bueno, Buenos Aires tiene 1200 teatros, por ejemplo. No sé cuántas ciudades en el mundo de ese nivel de gente que viva tienen 1200 teatros. No sé cuántas ciudades del mundo, cuántos países editan tantos libros como edita Argentina. Ahí va ahora. Sí. No sé cuántos tienen colas en librerías para comprar libros. Y eso yo lo he visto en Buenos Aires muchas veces. Cuando en plena crisis se hacía colas en Corrientes para leer el libro, dejarlo y leerlo al día siguiente en la página que lo habías dejado, en plena crisis. Bueno, todas estas cosas a Argentina le da, más allá de aprender a vivir en la incertidumbre, que yo creo que eso es generalizado, porque hay un ciclo, la hiperinflación de los 90, que yo viví cuando vivía allí, el final de Alfonsín, la llegada de Menem, todo esto, y cómo se veía venir que alguna cosa, alguna hecatombe iba a venir. Después de 10 años de Menem, parecía lógico que eso acabara con un estallido, no podía acabar de otra manera. Y yo creo que el 2001 es eso, es un estallido. Y es no resignarse, que eso es lo que el argentino tiene, que no se resigna, tampoco se conforma, pero sí que al mismo tiempo intenta buscar un acomodo a la nueva situación dramática que sabe que le toca vivir cada X tiempo. Sí, a lo mejor nos falta como una cosa de cooperación colectiva de gran escala como para evitar que nos sucedan esas cosas. A lo mejor somos más imaginativos en lo individual y más resistentes en respuestas individuales que a nivel de generar respuestas colectivas igual de idóneas, puede ser. Antes hablábamos del cine, por ejemplo, ¿no? Que es costoso, como bien decías, y bueno, la imaginación y la creatividad argentina ha hecho del cine argentino, bueno, un producto muy sólido, no solamente Catalán. No. Muchísimos directores jóvenes que hacen productos absolutamente extraordinarios, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que tiene Argentina de vitalidad y de asombro.
Eso es lo que llama mucho la atención. La burbuja. Yo te escuché, no te leí, ya por el año 98, 99, en un programa fantástico que tenía Alejandro. Sí, todo con afecto. Impresionante. Y me quedaron dos cosas para preguntarte. Como impulsor para escribir, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Y qué pasa con tu viejo? Creo que hoy me diste parte de la respuesta, ¿no? Pero por protagonismo o por omisión, siempre me dio esa sensación que tu hijo estaba presente en tus relatos. Bueno, contémosle a los demás, porque en realidad el primer puntapié para que yo empiece a construir una carrera literaria fue que yo empecé a escribir cuentos para mí, de mi vida cotidiana y de mi mundo y de mis intereses. Algunos de esos cuentos hablaban de fútbol, porque el fútbol es algo que a mí me gusta mucho. Me encanta jugarlo, me encanta verlo, y lo utilizo como uno utiliza el juego que más le gusta para meter ahí otras cosas que son mucho más importantes que el propio juego, obviamente, porque si no es... Y resulta que había un programa en Radio Continental de Buenos Aires, una radio muy importante, que los sábados a la tarde, en un horario aparentemente medio muerto de la radiofonía, tenía un gran periodista, que era Alejandro Apo, que había decidido, bueno, tratemos de relacionar al fútbol con el arte, al fútbol con el cine, al fútbol con la música, al fútbol con la literatura, a ver qué cuentos de fútbol hay y leamos esos cuentos. Entonces había algunos cuentos de Roberto Fontana Rosa, algunos de Osvaldo Soriano, algunos de Galeano, en general mucho rioplatense. En otros países se ha escrito de fútbol, pero no ficción de fútbol. Y como algunos de mis cuentos hablaban de fútbol, mi mujer y mis amigos que habían leído esos cuentos y les parecían buenos o me parecían muy malos, me decían, ¿por qué no los llevas a la radio? Y mi respuesta, parecía la que pensaba con Gambadres: ¿quién le va a gustar? ¿Esto te gusta a vos porque sos mi mujer? ¿O te gusta a vos que sos mi amigo? Pero no, llévalo. ¿Ves? Esto de un grupo de gente que te sostenga. Bueno, llevo 3 cuentos a la radio. Y ahí empezó. Ese periodista leyó uno, aclarando que era de un tipo que se lo había dejado en la puerta de la radio, que no era un libro. Estaba impreso por una impresora Epson de punto, que era lo que yo tenía en el año 96, y leyó. Y pasó lo que solo podía pasar con la radio en una época en que no había internet, que alguno levantara el teléfono y llamara a la radio y dijera, me gustó ese cuento. Y para mí fue clave eso, porque no era ni mi amigo ni mi mujer, pero le gustaba. Y yo dije, entonces tal vez no es tan malo como yo siento que es. Y bueno, y eso fue lo que me permitió publicar mi primer libro. Me lo tomé con calma igual, porque yo cuando tenía 2 o 3 cuentos de fútbol, se los llevaba a la radio, se los dejaba, y no preguntaba ni que lo quería conocer al periodista, se los dejaba en la puerta. Tardamos como 4 años en conocernos cara a cara con el periodista. Pero ya tenía un libro para entonces, un libro de cuentos de fútbol, que en mi país funcionó. Y funcionó muy bien gracias a esa difusión de radio. Y en cuanto a mi viejo, como te digo, murió cuando yo tenía 10 años y no era un padre, era él. Como a veces pasa, no siempre pasa. A veces tu viejo cuando vos tenés 10 años es un héroe, o a veces es un villano, o a veces no está en ningún lado. Hay de todo. El mío era Superman. Y yo empecé a escribir cuando empezaba con mi mujer a pensar en tener hijos. En el momento no lo relacioné. No solemos tener claras las cosas importantes, pero ahí empecé a escribir. Y años después yo me di cuenta que tenía que ver con esto, con la angustia, la ansiedad, la movilización que a mí me generaba convertirme en padre después de muchos años de no tener en quién reflejarme, pero sí tener en ese lejano pasado una figura enorme en la cual reflejarme. Enorme
y acogedora, pero enorme y atemorizante también. Porque ¿cómo haces para ser semejante padre? Bueno, creo que eso es más o menos. No sé si te he contestado. Hay una cosa que, a partir de lo que decía Carlos, y que después de haber leído, no leí este libro, por supuesto, porque lo acabo de comprar y me lo vas a firmar después. Es uno de los 3.000 que hemos comprado aquí. Que hay una cosa que me parece que, decime si es recurrente o no, porque en Papeles en el Viento también hay un ego colectivo, digamos, ¿no? Son amigos que tienen una misión. En esto, aparentemente con distinta temática, pasa lo mismo. Y yo que soy un hijo de Oesterheld, que también reivindicaba el héroe colectivo, pienso, no sé, ¿hay una cosa así en tu cabeza, así que funciona de esa manera? Yo creo que sí, en el sentido de que me parece que en algún reportaje posterior a la entrega del premio yo dije algo así, como me pareció una buena idea, y no se me ocurren con frecuencia las buenas ideas, la voy a repetir, que es que me parece que una de las mejores maneras de contar nuestra biografía, la de cualquiera de nosotros, es sacar la cuenta de a quienes tenemos en nuestra vida, a quienes no tenemos, a quienes extrañamos y a quienes deseamos. O sea, los vínculos. En el fondo ahí todos nos igualamos, en el sentido de eso es lo que define que tu vida sea buena o sea mala. Y yo creo que solo somos muy poquita cosa, y hay un montón de situaciones en la vida en las que estamos solos, y eso es inevitable, pero es trágico. Yo creo que lo mejor que tenemos para enfrentar esa tragedia de la soledad es la posibilidad de sentir en un camarada o en alguien que amemos que hay alguien con nosotros. Quería preguntarte, ¿qué escritores acostumbras leer? Soy un lector muy voraz y todo el tiempo estoy leyendo. Entonces te puedo decir que estoy leyendo esta semana. Hace 1 o 2 meses que estoy enganchadísimo con una saga de un escritor italiano que se llama Camilleri, con sus novelas de Montalbano. Me encanta ese siciliano, y aparte para los argentinos que tenemos mucho de España y mucho de Italia detrás, hay una reminiscencia muy fuerte en esas cosas y en esas maneras. Pero suponte, ahora aquí a España me traje una novela de Stephen King, que es un autor que me gusta mucho. No sé si está bien decir que a mí me gusta Stephen King, porque hay ciertos círculos académicos donde te van a decir, ay, Stephen King. Bueno, a mí me gusta Stephen King. Los que más me gustan, Cortázar, Borges, Osvaldo Soriano, ahí te nombré 3, y Vargas Llosa también, en otro lado totalmente distinto, pero no, a lo mejor es superficial que lo aclare, pero la verdad que los que me gustan. García Márquez tuvo una época que no sé si ahora lo seguiría leyendo tanto a García Márquez, pero me encantó leerlo. Mucho escritor latinoamericano en habla hispana, porque te aclaro, fíjate, vos me decís que sos de Brasil y no hay ningún escritor brasileño con esa presencia en mi pasado, te confieso. ¿No se traduce también para el No. español? Estamos al lado y al mismo tiempo estamos en planetas distintos. Españoles, me gusta mucho Carlos Anón, lo cual es cierto, pero leí las novelas. Me gusta mucho Marías, me gusta mucho Pérez Reverte, mucho. Parece que tiene una combinación de erudición y cercanía muy grande. Pérez Reverte en particular, él, te diría, de los actuales es el que sé que me va. ¿Vieron esos autores que te gusta un poco más, un poco menos el libro, sabes que la vas a pasar bien cuando lo leas? Bueno, eso es lo que me genera a mí Pérez Reverte.
Pero bueno, ahí te he dicho más o menos. Oye, ¿y los que no te gustan, que has leído y has dicho? Mira, hay un gran intelectual y humorista argentino que fue Roberto Fontana Rosa, que decía, la otra vuelta tuve que ir a su ciudad, a Rosario, a hacer una nota para una revista colombiana, hablando con sus amigos, precisamente. Fui al bar de sus amigos, donde él se juntaba con sus amigos. Me contaron una anécdota, hablando de él, me decían, mira, Roberto nunca te hablaba mal de nadie. Vos te das cuenta quién no le gustaba o quién no le caía bien si no lo nombraba. Y a mí me pareció un gesto muy digno. Entonces, suponete, yo puedo pensar en unos cuantos autores que no me gustan nada, pero creo que ellos se merecen mi respeto de no nombrarlos. O sea, no, esto no significa que todos los autores que no he nombrado no me gusten, pero nunca respondo. Suponete, fuera de un auditorio, si somos muy amigos, te diré, otra vez este pelmazo sacó otro libro. Pero nunca fuera de ese círculo de absoluta y hermética amistad. Por respeto, en serio, por respeto al que no me gusta, porque que no me guste a mí no significa que sea malo. Así que lamento no responderte. Mucha pregunta de este lado. No sé si hay alguna cuestión, a ver, no sé si son las derechas o las izquierdas. De acuerdo a dónde se... Hay mucha pregunta. Pero... ¿Eh? Una cosa sobre el fútbol. Me cuesta entender ese conocimiento que ha tenido el fútbol, esas restricciones que ha tenido el fútbol, cómo se vive el fútbol, que aquí no se vive de esta forma, ni se tiene el conocimiento que se tiene. ¿Cómo se consigue eso? Es una cosa formidable. El Río de la Plata... Sí. Yo creo que por un lado nos gusta mucho, por otro lado sentimos que lo hacemos bien, lo cual no es menor para países que son vistos como una lejanísima periferia. Esto de que en el mundo seamos valorados por algo, no digo que sea mi visión personal, pero sospecho que puede haber una relación entre decir, bueno, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos los argentinos? De cómo jugamos al fútbol es un motivo, o los uruguayos, para no... Ahora, creo también que tenemos, digamos, para nosotros el fútbol es una huella de identidad muy fuerte, demasiado. O sea, así como yo te digo, me apasiona el fútbol, me encanta el fútbol, te digo, me parece que le damos una importancia excesiva. Sobre todo, ¿sabes en qué lo noto? En los desbordes de agresividad a que nos conduce. Yo el otro día me tocó estar en Madrid para la final de la Champions. No sabemos nada de eso aquí. Bueno, les cuento entonces. Sí, ¿no? Les cuento. No, tampoco es necesario, ¿eh? No, era dos equipos de Madrid. Ah, vale, el Rayo. Era entre dos equipos de Madrid, que no eran el Rayo y el Getafe, ¿no? Pero lo que a mí me llamó mucho la atención era que durante el día previo y el anterior andaba la gente con su camiseta de un equipo u otro y se cruzaban y a veces iban juntos. Y después del partido y mientras unos estaban muy felices y los otros estaban muy tristes y se les notaba. Pero si se les notaba era porque estaban juntos en la calle, cosa que en mi país no podría pasar. En mi país no pueden caminar juntos por la calle los de River y de Boca, o los de Racing Independiente. Ni siquiera podemos ir al mismo tiempo al estadio ahora. O sea, suponte si... Es como yo dijera, en el partido entre el Barcelona y el Español, solo puede ir público local. Los del Español, pongamos que sea en el Camp Nou, no pueden ir y no se pueden asomar a la calle y ni se les ocurra andar por ahí con la camiseta del Español y viceversa. A ustedes les parecerá una locura, y lo es, pero en mi país hay cualquier cantidad de gente que está convencida de que eso es normal. Por eso te digo que termina siendo una cosa muy triste, ese nivel de ¿qué soy? Hincha de tal equipo, antes que nada. No, pará. Antes sos ser humano, antes sos argentino, antes sos, no sé, obrero, antes sos mil cosas.
que hincha de... No debería eso estar... Porque termina siendo una forma de racismo, una guerra de religión, una cosa... No hay una palabra, pero es un racismo al puesto con tu camiseta. Y eso que de otras formas de racismo nos hemos librado bastante bien, me parece, en nuestra tierra. Pero de esa... Ahora, porque aparte es algo reciente, es algo de los últimos 20 años, antes no era así. Hemos caído en eso. Yo creo que tal vez hay, por el lado hay ciertas formas de identidad que han retrocedido mucho. Identidades laborales, identidades políticas, identidades religiosas, ciertas certezas que antes eran un refugio, indudablemente han retrocedido. Y esta, que tiene esa cosa muy extremadamente simbólica, porque ser de Independiente, que es mi club, ¿qué significa? ¿Quién es Independiente? Una cosa que ni siquiera son esos jugadores que están, porque mi amor por el club no depende del resultado, o sea que ni siquiera está atado a que tan bien o mal jueguen. Tiene esa ventaja de una idealización absoluta, pero claro, al mismo tiempo el costo es esta adhesión fanática. ¿Alguna otra pregunta que tengan ganas o comentarios? Para compensar este lado. Ahora cuando contabas lo de los hermanos Pérez y el teléfono celular, me acordé de un cuento de Tucholsky del 22-23, que es justamente un escritor que lleva un original a un editor, y bueno, ya hay teléfono arriba de las mesas, ¿no? Y entonces en todo momento la atención es ese. Entonces al personaje que es el teléfono, efectivamente suena, el editor se disculpa, por lo tanto el escritor tiene que retomar el tema, volverlo a contar una y otra vez. Y conectado con esto y con lo que comentábamos de qué leen los escritores, digamos, la literatura alemana de esa época, justamente del 20 al 30, en la época del Corralito, eso no se reactiva. Acá se editan cosas, no sé si, digamos, lógicamente llegan a Argentina, pero hay una afición por Joseph Roth o por Tucholsky o por todos estos personajes, o incluso algunos de la segunda posguerra, como Paul, no sé, como que se llama Payaso o cosas. En Argentina, yo creo que te tendría que responder un editor. A mí no me parece que haya habido una revisión puntual o una revisita puntual de un momento literario o esto de buscar rimas con otras crisis, de hecho mucho más hondas. Me parece que no lo hubo, no a nivel general ni mucho menos, pero como te digo, no me atrevo a responder desde mis propios recorridos lectores, viste, por generalizar y decir no pasó. No, pero es muy interesante como pregunta ir a verlo, pero no lo sé. Disculpa. Bueno, vuelvo a como ganaste el Oscar, no te da trabajo y también es muy largo tu proceso creativo. Me atrevo a preguntar, si bien estamos en la presentación de un libro, básicamente, ¿en qué estás ya pensando, trabajando? ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Mira, este premio me encontró con trabajo en cine. O sea, yo pensaba para este año, el año pasado le dediqué muchísimo tiempo a la novela, y este año iba a ser un año de cine, en el sentido de estoy trabajando en la adaptación de un libro de Isabel Allende a la televisión, a una serie televisiva. ¿Vieron este tema de la serie como que es un nuevo renacer de la televisión? Es una serie de 8 capítulos sobre una novela que se llama Inés del alma mía, que es una novela cuyos protagonistas son Inés de Suárez y Pedro de Valdivia, los conquistadores españoles de Chile. Una serie épica, de época, y estoy trabajando en el guión de eso. Ya casi muy avanzado está eso, y estamos con Juan José Campanella, con el director con el que hicimos El secreto de sus ojos y Futbolín, empezando una película nueva que todavía no estamos escribiendo el guión, porque aparte sería en este caso guión original, en el sentido de que no hay un libro preexistente que estemos adaptando, sino estamos
iniciando esto de, bueno, de qué podemos escribir y vamos por acá, no vamos por allá, vamos para tal lado. Entonces a lo mejor nos pasamos 8 horas reunidos y las primeras 7 convencidísimos de que vamos bien y la última diciéndonos todo lo que hicimos hoy no sirve para nada, ¿no? No. Bueno, nos vemos la semana que viene. En eso estamos, en esa etapa. Igual los dos decimos en los medios que estamos trabajando. Es una manera de trabajar. Bueno, darse la cabeza contra la pared también es una manera de trabajar. Y aquellos que tienen trabajos creativos creo que entienden esto de boink y boink y boink. ¿Y está trabajando? Sí. Esa respuesta. En eso estoy. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a vosotros por haber venido, estos 3.000 que habéis conseguido entrar. Y nada, pues nada, un placer y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, a Tony, Carlos.